Voy a decirte algo incómodo. Muchos de los proyectos que están en la calle parecen de estudiantes, aunque ya tenga título quien lo haya hecho. Y esto no es por falta de talento. Hace algunos años me encontré con un proyecto que debíamos construir que parecía completo solo en planos. La realidad estaba totalmente destruido o fracasado. Si lo que quieres es aprender a usar los programas como Sketch, AutoCAD, Revit, cualquiera de dibujo, existen infinidad de tutoriales y muchos mejores maestros. Pero si lo que quieres aprender es a usar estas herramientas pensando como arquitecto y creando arquitectura, entonces este es tu lugar. Y hoy te quiero mostrar 3 errores típicos que hacen que tu proyecto siga pareciendo de estudiante aun cuando ya estás graduado y quizás tengas algo de ejercicio en práctica. El primer error, y el que para mí es el más complejo y peligroso, es cuando diseñas sin entender la realidad física, sin hacer un levantamiento y sin comprender realmente el entorno y dónde se ubica. La mayoría de nuestras obras, nuestros proyectos son remodelaciones, ampliaciones y modificaciones, lo que significa que tienes que entender muy bien el entorno, lo que hay, lo que no hay, poder crear algo que funcione y se adapte al espacio y optimizas los recursos. En lechería nos pasó con un proyecto comercial, un local comercial, que tenía un proyecto que parecía muy completo. Todos los planos, documentos, memorias, planos de arquitectura, de estructura, de instalaciones, pero todos mal. Ninguna medida coincidía. Nada funcionaba. Incluso los cálculos y cómputos para las cantidades de materiales, que muchos ya estaban contratados por la empresa, eh, estaban o por encima o por debajo de lo que realmente se necesita. Eso nos damos cuenta cuando ya estamos en el sitio, porque nosotros no generamos el proyecto, solo recibimos el proyecto para ejecutarlo en este caso. Y notar que faltaba tanto eh, fue un golpe duro y diario, porque el proyecto estaba muy mal hecho, muy incompleto, aunque parecía tener todos los documentos. Lo más impresionante era que detalles importantísimos como la estructura, ni el ingeniero de estructura, ni los arquitectos, ni los que proyectaron toda la idea habían revisado suficientemente ese proyecto, lo que necesitaban y lo que estaban haciendo, al punto de que faltaba una cercha en el borde final de la losa de ampliación, la losa nueva que se estaba haciendo, para poder soportar esa losa en el borde superior. Estaba la cercha interna de soporte que mezclaba la estructura nueva con la vieja. Pero la losa de soporte por fuera, no, la cercha de soporte por fuera existía. No estaba dibujada, no habían puntos de anclaje, no habían columnas, no había nada para soportar ese techo. Y se dan cuenta porque llamamos de emergencia y dijimos, esto no lo podemos construir. O sea, ¿dónde está el material completo? ¿Qué pasó? Y ahí es cuando ellos se enteran. Y nos toca calcular a nosotros, nos toca volver a crear y modificar todo. Esos proyectistas, esos diseñadores, funcionaron como estudiantes. Parecían los proyectos incompletos de cualquiera de los muchachos de taller de diseño, donde todavía están probando, todavía están aprendiendo, todavía están experimentando. El proyecto estaba tan incompleto que incluso el mobiliario y el material interno que suministraba el cliente estaba fallo en tamaños, en disposiciones, y hubo que modificar, cortar, repintar para poder instalar los estantes de la tienda, el piso en general y, bueno, prácticamente todo el material que suministró el cliente. Lo que significa que si no haces el proceso completo de revisar, de conocer el espacio, lo más probable es que solo estés haciendo estimaciones y no un proyecto. El problema jamás va a ser el software, sea SketchUp, AutoCAD o el que tú quieras. El problema siempre va a ser que estás trabajando sobre estimaciones, no sobre la realidad. Y lo más preocupante de este error es cuando tú no lo notas, sino que
lo nota un tercero, que está construyendo y que está viendo las debilidades, o lo nota el cliente mismo, y está viendo las debilidades de lo que le ofreciste y lo que le vendiste. Error número 2. Y este es más común de lo que te imaginas, que se trata de no comprender realmente al usuario. Cuando tú realmente entiendes al usuario, diseñas lo que necesita, lo que requiere y lo que desea. Todo junto, logras equilibrarlo. Pero ¿realmente estás seguro de que lo entiendes? ¿Estás diseñando lo que realmente le funcionaría? Te voy a contar algo que nos pasó cuando estábamos empezando y todavía no tenía suficiente experiencia para leer y preguntar lo correcto. Al inicio, mi timidez no me dejaba hablar fluido y claro con los clientes. Y me cerraba a escuchar únicamente lo que ellos querían. Ya con el tiempo entendí que si me reúno en persona con ellos y escucho y leo su entorno, cómo se comunican, cómo se mueven, cómo hablan, todo, puedo hacerme una idea más completa de quién es y qué busca o qué desea o quiénes son, cuando son varios, porque normalmente, aunque hables con una sola persona, el espacio va a ser aprovechado o utilizado por varias, mi familia o un negocio, empresa, cosas. Entonces, bueno, hay que pensar en todas las posibilidades de usuario. Sin embargo, al inicio, como te digo, cuando todavía no sabía cómo preguntar o cómo abordar a los clientes para indagar y entender a la persona o a los individuos y las necesidades del proyecto, llegaba y escuchábamos lo que querían y prácticamente daba la sensación de que buscaban un dibujante y yo me compraba el trabajo de dibujante. Y me costaba mucho, me choqueaba mucho porque a veces entendía que habían cosas que no eran buena idea, pero realmente no sabía cómo explicarlas, trabajarlas o defenderlas. Incluso a veces no sabía cómo explicarle al cliente qué era lo que realmente le iba a ayudar, aunque yo lo podía entender y ver en mi mente. Un caso particular que recuerdo mucho, fue uno de los primeros, donde llegamos a esa casa para hacer un refuerzo estructural primordialmente, porque contrataron un diseñador que no tenía conocimiento estructural, que diseñador de interiores, decorador, para que le diseñara los muebles y la decoración del espacio. Y esta diseñadora era una señora, planteó, vamos a hacer espacios abiertos. Y la casa tenía estructura de muros portantes, por lo cual cortar los muros implicaba debilitar la estructura. Además, los clientes querían un segundo nivel, entretenimiento, terraza y todo esto. Entonces te imaginarás los riesgos y las posibilidades de caos porque además de que debilito la estructura de abajo, pretendo trabajar encima de ella. Cuando llegamos por el trabajo del refuerzo estructural y el cálculo, se hacen los refuerzos, se desarrolla todo esto y los clientes nos muestran esta primera propuesta de decoración y nos plantean que si teníamos los servicios como carpintería y instalación de piso y otros acabados para completar el proyecto, porque bueno, en vista del riesgo ellos cerraron el contrato con esta diseñadora que casi les tumba la casa. Y nos preguntan a nosotros al final si podíamos hacerlo. Le decimos que sí, que de hecho teníamos todo el equipo para construir todo ese material o todos esos acabados que ellos estaban buscando tener puestos allí y les interesaba. Chévere, comenzamos a trabajar, o sea, comenzamos a cotizar, a ver, a probar el presupuesto y empezamos a trabajar. El proyecto de la terraza nunca lo terminaron. Estaba conversado con la decoradora, pero no lo terminaron. Y nos plantean, nosotros queremos hacer la terraza así, con estas características, y nos dan una cantidad de requerimientos. Querían jacuzzi, querían área de juegos para adultos, área de juegos para niños, un área como de estar, de parrillera, de comida. En unos, creo que la casa máximo tenía 200 metros cuadrados. Me parece que no llegaba ni siquiera a la terraza, a ese espacio. Para todo lo que ellos planteaban, todo iba a quedar muy hacinado si querías realmente combinar tantas actividades. De inicio, yo lo veo muy junto y no me parece que era la mejor idea, pero no sabía cómo decírselo ni tampoco supe preguntar realmente qué era lo que buscaban y por qué ellos planteaban que querían todo junto.
como continuábamos trabajando, yo simplemente seguí pensando en ideas y escuchando lo que ellos decían o cómo vivían o cómo querían vivir. Y de ahí más o menos tuve algunas ideas, porque para colmo, fanáticos de Pinterest, cada 3 días más o menos un ejemplo nuevo de Pinterest con alguna esquina bonita que les gustaba para agregar al terrazo. Al final el proyecto sinceramente no se dio y tampoco logré hacer un proyecto que pareciera útil más allá de lo bonito en los renders. Y eso me dejó como lección que tú puedes generar un proyecto que parezca muy lindo, que parezca funcional, pero realmente solo es eso, solo es una imagen para Pinterest o para Instagram. Porque si no sabes realmente preguntar e indagar y conocer al usuario y a los usuarios que van a estar allí, no va a pasar de esa idea o va a ser un espacio sumamente incómodo e inutilizado por los usuarios. Y me dejó la experiencia de que al final la arquitectura no perdona la falta de comprensión. Y el tercer error, creo que el más común en este punto de la historia de los estudiantes y los profesionales recientes, es que siguen esperando crear proyectos a partir de la pantalla, a partir de abrir cualquier programa, el que más uses, AutoCAD, SketchUp, cualquiera de ellos, y empezar a diseñar ahí, cuando realmente no puedes, no debes modelar antes de pensar. El proceso siempre debe ser: pienso primero, esquematizo, boceteo, lápiz, papel, ideas, referencias, materiales, contexto, y luego el programa, pasar en limpio, para ordenar las ideas, para ordenar la información y poder presentar algo claro, lógico, comprensible y útil para el usuario, los constructores, taller y demás. De hecho, en mi época de estudiante y de recién graduada, comenzando el tercer, también cometí todos estos errores. La diferencia está en que yo decidí empezar a entender por qué ocurría muy pronto. Yo, cuando veía que algo no me gustaba, comenzaba a buscar por qué no me gustaba y a indagar qué era lo que me chocaba o me parecía que faltaba. Y eso me llevó a poder en 15 años crear más de 100 proyectos exitosamente. Y éxito no me refiero simplemente a que fueron sumamente perfectos o rentables. No, todas las obras, todos los proyectos suelen tener conflictos, improvisaciones, o mejor dicho, imprevistos, que te generan cambios que tienes que improvisar, decidir y resolver en el momento, pero no como improvisado porque no lo pensaste, sino la improvisación de solucionar un problema que no estaba previsto, que estaba subyacente, que descubriste en el entorno que no se veía antes, por ejemplo, tuberías antiguas o, por ejemplo, un deterioro o una humedad que estaba, la corrosión en la estructura que estaba invisible porque subterráneo o interno en un muro, en fin, cosas como esas que son pan de cada día en la obra y en los proyectos. Pero si entiendes la base, si entiendes de qué se trata, pues lo demás simplemente fluye, como te contaba en los otros videos. Una forma de empezar a crear todo este criterio profesional, toda esta forma de pensar primero, modelar y construir después, y ser claro, coherente y con menos errores, es un curso que desarrollé donde no empiezas analizando o abriendo el programa. Empiezas escuchando y aprendiendo a preguntar y analizar al cliente, al usuario de cada espacio, con un ejercicio real, en 24 clases segmentadas de máximo 15 minutos en promedio. Un total de 4 horas con 27 minutos, toda la información concentrada. Y más o menos, en la experiencia de los estudiantes que lo han hecho, se tardan unas 10 horas de estudio y práctica para dominar y terminar el ejercicio completamente. Lo que significa que en menos de 2 semanas ya sabes hacer un proceso completo. Y además cuentas con 3 meses
de acompañamiento exclusivo donde me puedes contactar de forma privada y podemos revisar por videollamada o por correo electrónico, cualquier opción que tengamos que se acomode para ambos, donde podemos conversar cómo adaptar todo este mismo proceso que te enseño exclusivamente a tus proyectos del momento, sea que seas estudiante o que ya estés graduado, si estás haciendo tu trabajo de grado, si ya ejerces con algún cliente, o son proyectos utópicos que quieres empezar a desarrollar para mostrar en tus redes. Cualquiera sea tu escenario, tienes 3 meses para conversar conmigo y desarrollar esos proyectos y la mentalidad para ser un gran arquitecto, un gran profesional que ofrezca servicios de nivel profesional. Por último, los que ingresen al curso y comiencen antes del 10 de marzo van a poder tener acceso a un workshop exclusivo que estoy desarrollando, donde te daré aún más detalle de esta primera metodología antes de abrir el programa. Contexto, usuario, detalles, todo el esquema principal para hacer una base lógica, coherente, firme para entregar un gran proyecto. Si tus proyectos no están al nivel donde tú crees que puedan estar, probablemente no necesitas más inspiración, solo necesitas estructura. Nos vemos dentro.